Sí, ok. Les agradecemos que tomen asiento, por favor, para dar inicio a la conferencia de cierre de este primer día del evento. ¿Listo? Uno. ¿Están uno? Excelente. Gracias. ¿Quieres? Ok. Les agradecemos, por favor, tomar asiento para dar inicio a la conferencia de cierre, por favor. No sé. Acá. Aquí está. Por aquí yo aquí tengo una foto. En caso de esos problemas, ¿no? Listo, ok. Bueno, damas y caballeros, para mí es un honor dar lugar a lo que será la última conferencia de este primer día del CEN 2015. Y qué mejor manera de cerrarla que con una charla especializada, una conferencia especializada sobre fiscalidad internacional. Contábamos con la participación del conferencista Carlos Camacho, que nos brindará una conferencia especializada sobre la Convención de Asistencia Mutua en materia tributaria. Un poco sobre Carlos Camacho para que sepan, desde septiembre del año 2000 forma parte del Board Latinoamericano de Morrison International y es miembro del Comité Internacional de esta organización. De igual manera, ha sido socio fundador y presidente de la reconocida firma Grupo Camacho, dedicada a la consultoría financiera y tributaria a nivel nacional. El mayor de los aplausos al doctor Carlos Camacho en lo que será el cierre del primer día del evento del Congreso de Estudiantes de Negocios 2015. Disculpe. Sí, no, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos. Realmente es una gran alegría poder compartir con un viernes por la tarde. Y quizá para romper un poco con el esquema tradicional de dictar charlas o conferencias, me gustaría empezar por hacerles una pregunta. Aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Okay? ¿Quién sabe qué es el G20? Se vale. El G20 es el grupo de economías más poderosas del mundo. ¿Quién sabe qué es el G25? No son las 25 economías más poderosas del mundo. El G25 es a alguien a quien yo le quiero dedicar esta charla y es el grupo de los 25 miembros de la comisión organizadora de este primer Congreso de Estudiantes, a quien les pido a todos se unan un aplauso por la organización extraordinaria que han puesto juntas. Realmente se lo merecen, son el G25. Además, es importante tener en cuenta que la verdadera riqueza de un país se mide por su capital intelectual y yo no creo en que la juventud sea el futuro. Yo creo que la juventud es el hoy y ustedes están demostrando efectivamente con su presencia acá que la juventud es el hoy, que es el verbo, es la acción, es el acto mismo de compartir comprometidamente con todos aquellos que son compañeros en esta caminata por la vida en la cual, pues antes de continuar, le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes. Y más en un momento de cierre, cuando esto es cierre de viernes por la tarde, pues todavía tendrían que ser un tanto más gentiles ustedes conmigo para aguantarme. Espero poder por lo menos aportar algunos elementos que les permitan darle valor agregado
a todo el proceso que han venido ustedes acrecentando en conocimiento y experiencias que han venido compartiendo el resto de colegas que han tenido las participaciones previas a la mía. Les quiero decir que soy inquieto, por tanto nunca me van a ver ahí parado. Voy a andar dando vueltas por todo sitio. A algunas personas eso les incomoda, me disculpan. A otras no les incomoda tanto. Despierto a la gente que está dormida porque le hago así, ¡pum! Entonces trato de evitar que se me duerma el público. Entonces hay algunas cosas que uno aprende en el camino para evitar que se le duerma el público. ¿Qué es una convención? ¿Qué es una convención de asistencia administrativa mutua en materia tributaria? ¿Y a quién se le ocurrió llegar y seleccionar un tema tan aburrido para un viernes por la tarde? Pues bueno, a sus organizadores, ¿verdad? Y la convención es un instrumento legal que tiene una característica de ser un instrumento legal del derecho internacional y con características de orden multilateral. Ahorita vamos a entrarnos un poco más en qué significa una cosa versus la alternativa, que sería un instrumento bilateral. En uno multilateral ya todos sabemos que participan una serie mayor que dos partes en los esfuerzos que se pretenden enmarcar en la línea de esta convención. Los antecedentes son importantes siempre para poder analizar un fenómeno. Como todos saben, el fenómeno social, el fenómeno económico no es algo que ocurre espontáneamente, tiene unas causas, tiene unos efectos y se pretende que tenga también unas consecuencias, y es eso precisamente lo que queremos evaluar con mayor detenimiento durante esta presentación. Además, como nos toca la parte más pesada después del almuerzo, es la más pesada siempre, pero competir contra viernes por la tarde-noche es pesadito. Entonces, yo les voy a pedir que no se limiten a hacer las preguntas o las intervenciones durante el final de la charla, porque si no los van a matar. Les voy a invitar a que, por el contrario, intervengan en el momento que ustedes quieran, lo cual va a ponerle patines a quienes andan con los micrófonos. Esperaría que vengan con patines para, en el momento que ustedes tengan cualquier duda, cualquier consulta. Lo único que les voy a pedir es, no se aceptan comentarios ni extendidas participaciones para hacer ver que uno sabe. Eso le toca al expositor. Preguntas, dudas, con muchísimo gusto, ¿ok? ¿Para qué queremos hacer eso? Bueno, porque es una materia probablemente muy novedosa para todos y no queremos pasar por ella sin dejar una huella al menos suficiente de entendimiento de qué trató este tema. Y entonces quiero invitarles a que libremente ustedes levanten la mano, se esperen a que llegue un micrófono hasta sus lugares y en ese momento, para que todos escuchemos la pregunta y yo pueda responderles en igual condición, pues invitarles a que participen. Eso nos va a permitir, esa es la segunda técnica para que no se me duerman. ¿Ok? Y además me voy a permitir hacerles algunas otras preguntas. Ya pasamos por el G20, por el G25, así que yo creo que se podrán dar cuenta que hay preguntas adicionales que se pueden venir. ¿Cómo se desarrolla una convención? El ámbito de su aplicación, los principales beneficios de esta, la aplicación y las repercusiones en Costa Rica, las conclusiones y el tema de las preguntas se los quito de ahí precisamente porque al final, si alguien hace una pregunta al final, va a ser poco querido por todo el resto de sus compañeras y compañeros. Así es que por eso les eximo de las preguntas del final y les invito a que participemos juntos. Yo estoy aquí disponible para ustedes. No vine a otra cosa más que a divertirme con ustedes. Entonces, la idea es que la pasemos lo mejor posible, a pesar de que el tema es un tema espeso. Hablar de impuestos nunca es un tema agradable. Por eso se llaman impuestos, no son actos voluntarios, son actos impuestos. Y esto significa que le están tocando al ser humano, que en materia tributaria se le conoce como el sujeto pasivo, le están tocando la parte más sensible del cuerpo. ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo?
El bolsillo, sí señor. Muy bien, muy bien. Este caballero está matriculado exactamente en la sintonía de la sección más sensible del cuerpo humano. Y es que para quienes nos dedicamos al mundo de los negocios sabemos que puede que en otros ámbitos de la vida haya partes más sensibles, pero en materia de negocios, indudablemente el área más sensible que tiene el cuerpo humano es el bolsillo. Y por eso la trascendencia de ver cuáles son las consecuencias de que Costa Rica entrara en un proceso de adhesión a un tema tan complejo de fiscalidad internacional como lo es la convención. Y es que en el mundo entero, la tendencia de los contribuyentes, la tendencia de quienes estamos obligados a pagar impuestos, es a tratar de evitar dicha obligación. Y hay dos maneras genéricas para evitar la obligación tributaria. Una es eludiendo la obligación y la otra es evadiendo la obligación. Las dos conductas llevan a la misma consecuencia, es decir, no se paga, pero una es legal y la otra es ilegal. La elusión se entiende como el derecho económico del contribuyente de elegir el mecanismo menos oneroso para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es decir, cumpliendo plenamente con las normas tributarias, encuentra el contribuyente mecanismos, vehículos, conductos, falta de coherencia en la norma legal que le deja algún espacio para gozar de la opción de tributar, ya sea a una menor tarifa del impuesto o del todo no tributar. Mientras que la evasión es simplemente negarme frontalmente al cumplimiento de la obligación. ¿Cómo se manifiesta la evasión? La más flagrante de las evasiones es la no declaración cuando me toca declarar algún tributo. Si yo soy responsable de presentar declaraciones por algún impuesto que causo y no presento mi declaración, pues básicamente estoy haciendo la manifestación más expresa de rebeldía respecto del cumplimiento de la obligación tributaria. Todo iba bien, como es normal, hasta que se vino una gran crisis. Y cuando Gustavo, quien me antecedió, hablaba de la crisis como oportunidad, sin duda van a haber una aplicación práctica de esto en el ámbito de lo que vamos a estar tratando durante esta tarde. Las administraciones tributarias iban razonablemente bien porque la economía iba poderosamente creciendo allá al final, de mediados al final de la década pasada. Teníamos un boom inmobiliario en el mundo entero, teníamos un boom bursátil en el mundo entero y teníamos un montón de burbujas. Teníamos burbuja inmobiliaria, burbuja bursátil, burbujas por todo lado. Y en ese mundo de burbujas, pues las cosas iban razonablemente bien hasta que a alguien se le ocurrió meterle un alfiler a la burbuja. Y ese que se le ocurrió meterle un alfiler a la burbuja, pues no tuvo otra cosa que seguir jugando con las burbujas, ¿verdad? Entonces, cuando vio que una burbuja reaccionaba al alfiler en forma de un estallido, le pareció divertido y empezó a meterle alfileres al resto de las burbujas, tanto la inmobiliaria, la financiera, la bursátil, etc. Y esto provocó que de un momento a otro el estado de bienestar, principalmente de las economías más poderosas, por eso hablábamos del G20, de las economías más poderosas, cayera precipitosamente, de una manera que simplemente los manejadores de la política económica, los manejadores de la política tributaria y monetaria, no tenían otra manera de reaccionar más que tratando de buscar a dónde había focos de fuga en materia de impuestos
en sus propias economías. Porque si bien es cierto la conducta de cumplimiento no necesariamente era de alto nivel, lo cierto era que como la economía iba bien, entonces aunque la gente tributara medianamente bien, había recursos más o menos suficientes para financiar los gastos de los estados en general. Pero se dan dos fenómenos como consecuencia de aquella situación crítica. El primero es las demandas establecidas por todos los aspectos prestacionales que se le requieren al Estado durante las épocas de crisis y empiezan los temas de los seguros de desempleo. Saben ustedes que Costa Rica no tiene uno en el sentido estricto, pero sí existen seguros de desempleo en estas economías, las más desarrolladas del mundo, y empieza a haber una gran presión por generar gasto público relacionado con solventar la condición de desempleo resultante del desaparecer de las burbujas. Particularmente, tenemos como consecuencia entonces un aumento en los gastos del Estado. Y como consecuencia de la baja en la actividad económica real, eso quiere decir la producción, básicamente tenemos también una baja en los niveles de ingreso del Estado por vía de impuestos. Tanto los impuestos que gravan las ganancias de los negocios, porque si los negocios tienen que cerrar ya no tienen ganancias, como las que gravan los consumos de los consumidores finales. Porque si un consumidor final antes, porque tenía ingresos, podía consumir y pagar una serie de impuestos relacionados con el consumo, como lo son el impuesto de ventas en Costa Rica, que pretendemos convertir en un impuesto de valor agregado, que grava las capacidades de contribución basado en los consumos de las personas, pues básicamente si bajan los niveles de ingreso de las personas, bajan los niveles de capacidad de consumo y por tanto los impuestos que se derivan de esa actividad de consumo. Entonces, no solo los impuestos directos que llamamos, que son los que se generan por la actividad económica, sino también aquellos indirectos que se generan como consecuencia del consumo, se vieron a la baja. Y, para peor de males, el sector financiero empieza a recomponer el sistema económico en la mayor parte de las economías que estaban creciendo por los boom, tanto financieros como inmobiliarios, y resulta que se cae la producción principalmente de la actividad económica de construcción, que como todos conocen es una actividad que es un indicador de confianza de los agentes económicos en una economía. Empieza la desconfianza, entonces ya nadie quería seguir invirtiendo. Los bancos empezaron a reposeer propiedades y se llenaron de inventario de propiedades. Resulta que a la vez no le prestaban ya a los desarrolladores porque no querían tener más inventario de propiedades que no iban a poder vender, y esto conllevó una gran presión en todas las administraciones tributarias. Se convoca el grupo de los 20, el G20, para determinar básicamente cómo lograr aumentar la recaudación fiscal. Y a pesar de que era un secreto a voces, el hecho de que la tributación de los contribuyentes no era necesariamente la de mayor cumplimiento relativo, el problema relativo empieza a tomar una mayor dimensión y empiezan las tendencias a nivel internacional a buscar cómo acortar la brecha entre lo que deben de tributar los contribuyentes y lo que en efecto están tributando. Entonces, para evitar tanto la elusión como la evasión fiscal, llegan a acuerdos para intercambiar información que pueda tener un país respecto de los contribuyentes de otro país para poder detectar si ha habido una fuga de ganancias o de riqueza que no haya tributado en el país a donde debió haber tributado. Esto nos llevó precisamente a la convención. La convención, si bien es cierto, preexistía en el ámbito de la Unión Europea desde el año 1988, cuando todavía era comunidad económica, y básicamente entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE,
existía ya el modelo de la convención, pero en el año 2010, que es precisamente el culmen de la problemática consecuente a la crisis financiera y de economía real, pues básicamente se llega a hacer un proceso de revisión integral de la convención a efectos de invitar a otros países a ser miembros de esta convención. Y es así como en el año 2011 se empieza con un proceso agresivo por parte del grupo de los 20 para tratar de identificar cuáles eran las conductas que tenían estos contribuyentes, principalmente los que estaban aprovechando la economía globalizada, para deslocalizar sus utilidades de un país a otro. Cuando se globaliza la economía, una de las consecuencias es indefectiblemente que hay que globalizar también los controles tributarios. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era que teníamos una economía boyante en materia de globalización económica, intercambio de bienes, intercambio de servicios, pero las administraciones tributarias, quienes están como responsables de la recaudación tributaria, no tenían los mecanismos ni herramientas para poder llegar a determinar cómo se movía el capital con la flexibilidad que se mueve hoy gracias a las comunicaciones y a la globalización. Entonces, la convención es un acuerdo de carácter multilateral. Participan a hoy alrededor de 87 países alrededor del mundo, de los cuales uno de ellos es Costa Rica. Y como muchas cosas que pasan en nuestro país, poca gente le prestó atención a que estábamos nosotros matriculándonos con la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria. Y esto, pues por supuesto que no permitió un adecuado debate de cuáles podían ser las consecuencias, y hoy, varios años después de tener depositada la convención ya en el seno de la OCDE en París, tenemos unos empresarios sorprendidos de todas las facultades de carácter de control tributario que tiene Costa Rica en virtud de la suscripción de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua. Y es a eso a lo que nos vamos a referir esta tarde. Aplica la convención a todos los países miembros y aplica en términos de asistencia administrativa, ahorita vamos a ver qué significa eso, en intercambio de información, en asistencia de cobro y en notificación o traslado de documentos. Estos son los 4 pilares fundamentales en los que se establece la convención. A diferencia de los convenios que ya existían, que eran convenios bilaterales, todos los convenios bilaterales comprometían a las partes convenientes a intercambiar información únicamente. Entonces no había posibilidad, por ejemplo, de pedirle a otro país asistencia en el cobro de los impuestos que, por ejemplo, Costa Rica tuviera pendientes de cobro de un contribuyente en concreto. Ese contribuyente podía irse con sus bienes fuera de Costa Rica, podía simplemente quedarse en Costa Rica y mandar sus bienes hacia afuera, principalmente en el mercado financiero, y no había manera de perseguir aquellos bienes que estaban ubicados en otro país. Y la consecuencia de aquello es que las administraciones tributarias, el caso concreto de Costa Rica, podían hasta ganar un litigio tributario, es decir, podían llegar a demostrar que aquel contribuyente había tenido una conducta de distracción de fondos del Estado, fondos públicos, en virtud de no haber pagado sus impuestos. Sin embargo, aquello se convertía en un incobrable. No era posible ejercer acciones de cobro porque los bienes que eran susceptibles de ser embargados estaban fuera de Costa Rica. Con la convención esto cambia.
Y esta es una gran sorpresa para el sector privado. Una gran sorpresa precisamente porque lo que menos espera el empresario es que le lleguen y le salgan con la posibilidad real de que la Administración Tributaria Nacional pueda cobrar las obligaciones que tiene él en Costa Rica con bienes que a la vez tiene ubicados en otros 86 países. Y por cierto, dentro de la lista de estos 86 países, no solamente se encuentran evidentemente el G20, visto que sobran 67, sino que en estos países hay una cantidad importante de jurisdicciones que son o eran más bien paraísos fiscales tradicionales. Un paraíso fiscal se define básicamente porque en ese país no se pagan impuestos, principalmente no se pagan impuestos cuando estos son generados de riquezas que se han traído de fuera de ese país, y como segunda característica, quizá la más importante de todas, que es poco transparente, o dicho en otro sentido, es totalmente opaco a compartir información respecto de esta riqueza. Es decir, protege el tema del secreto bancario, protege el tema del secreto societario y protege el tema del secreto bursátil. Y por tanto, es muy difícil llegarle a aquella riqueza cuando está ubicada en un país que tiene esas características. Y de ahí la dificultad material que tenían las administraciones tributarias para ejercer acciones de cobro en relación con contribuyentes que se demostraba habían incumplido con sus obligaciones de carácter fiscal. Otro aspecto que es meramente técnico, pero que es igualmente importante, es que muchas veces las pruebas para poder llevar a cabo un procedimiento legal contra un contribuyente que no pagara sus impuestos estaban ubicadas en otro país. Y no existe en ninguno de los convenios bilaterales una vía legal para que aquel país con el que tenemos convenio bilateral le entregue a Costa Rica los documentos de prueba que demuestren legalmente la existencia de un fraude fiscal, de un incumplimiento tributario. Entonces, miren ustedes que esto explica el motivo por el cual se amplía el ámbito de aplicación de la convención a otros aspectos que no estaban incluidos, que no están hoy incluidos en convenios de carácter bilateral. Entonces, los beneficios que viene a provocar, que viene a agregar la convención, es precisamente la primera de las características, que es la característica multilateral de la convención. El tener la posibilidad de manera cruzada de poder compartir esfuerzos para combatir la elusión y la evasión fiscal en 87 países hoy, y siguen creciendo, básicamente era algo impensable. Esta ley entra a regir en Costa Rica en el año 2013. En octubre 27 del año pasado, en Berlín, en el Foro Global de Transparencia, Costa Rica vota con otros 115 países, un proyecto de la OCDE, de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para llevar a cabo una elaboración de un estándar global de transparencia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Un mecanismo a través del cual 115 países, ya no los 87, sino 115 países se comprometieron a cumplir con la disposición de entregar, ya no a requerimiento, sino de manera espontánea, información relevante de contribuyentes alrededor del mundo. Y por supuesto, este instrumento multilateral se convierte en lo que es más poderoso, que es tener información. El poder está en la información. Y esta información sistematizada de una manera adecuada por partes que se dedican de manera profesional a la gestión del control tributario y de la gestión de evitar tanto la elusión como la evasión fiscal, básicamente llevan a aumentar la percepción del riesgo de cometer un ilícito tributario. Es decir,
pretende la convención no solo ser aplicada desde la óptica punitiva, es decir, desde la óptica de aplicar castigo, sino también prevenir las conductas evasivas o elusivas de los contribuyentes a través del incremento de lo que conocemos como el concepto de aumento del riesgo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo percibo que hoy es más riesgoso que antes llevar a cabo cierta conducta, porque los controles que existen, las formas en que hay disponibilidad de acceso a la información y la posibilidad real de que los bienes que yo tengo en otro país sirvan como medio para cobrar las deudas tributarias, era algo impensable hace apenas 7 años. Entonces, ha aumentado el riesgo relativo de incumplimiento. Y esto es uno de los aspectos con los cuales se quiere aumentar la percepción de riesgo. Sí, compañera. Era una pregunta acerca de qué tan efectivo ha sido el órgano, digamos, creado conforme a los resultados reales de las cosas, porque como sabemos algunas veces los organismos internacionales no funcionan como deberían. Inclusive también la efectividad de este estándar global de transparencia fiscal. Bueno, empiezo por el final, porque es el más fácil. El estándar global que se acordó en octubre del año pasado en Berlín, se acordó para entrar en vigor a partir del año 2017. Entonces todavía no está en vigor. La convención sí está en vigor hace muchos años y ha sido eficaz tanto para llevar a cabo determinaciones de conductas ilegales de contribuyentes en uno o varios países, porque aquí tenemos grandes jugadores mundiales, tenemos las compañías que tienen presencia multinacional. Entonces, estas tienen la posibilidad no solo ya verlo en la perspectiva de dos puntas, que era como se enfrentaban los aspectos de convenios bilaterales, a donde si yo no tenía un convenio con la compañera, aunque si yo sabía que allá era donde el contribuyente tenía escondido su tesoro, básicamente por carencia de ese convenio yo no podía tener acceso a aquella información o menos a la capacidad de cobrar. El hecho de que tengamos un convenio multilateral lo que ha permitido es que los requerimientos sean requerimientos múltiples, a los 87 en la mesa. ¿Alguien de estos 87 tiene bienes de Carlos Camacho localizados o controlados por, no a nombre de, sino controlados por? Y ahí viene todo el papel que ya la OCDE en la cumbre de Seúl en el año 1998 había identificado como los intermediarios de la actividad tributaria, entre ellos los bancos. Porque los bancos son el motor para dar la información de si yo firmo o no firmo, por ejemplo, en una cuenta que no está a mi nombre, pero que sí está a nombre de una sociedad, por ejemplo. Entonces, si andan buscando bienes míos, ya no se pregunta por los bienes que están a nombre mío, sino aquellos en los que yo participo como firmante o controlador de dicha cuenta. Y ya no pensemos solo en cuentas corrientes, sino en inversiones, en activos que aparecen a nombre de sociedades, pero que el tenedor de las acciones aparezco siendo yo en un concepto que se amplía con cada vez mayor flexibilidad, que es el concepto del beneficiario último. Cuando alguno de ustedes está trabajando en una institución financiera, se da cuenta que le dicen, mire, y esta sociedad es dueña del terreno. Ahora sí, ¿quién es el accionista de esta sociedad? Mire, es otra sociedad. Pues muy bien. ¿Y cómo llegamos a la persona física beneficiario último? Bueno, a través de una serie de declaraciones que los bancos están obligados a requerirle a sus clientes, y si se prueba que el banco no cumplió con aquello, puede inclusive encauzársele por lavado de activos. Entonces, ha sido muy eficaz. Lo que ocurre es que es todavía muy temprano para poder tener datos fuertes que nos permitan tomar un mayor nivel de conciencia estadística, al menos, de cuál era el estado de cosas antes de la convención y después de la convención, precisamente porque cuando Costa Rica se incorpora, habían apenas 50 países incorporados en la convención. Hoy son 87
Y básicamente esto sigue incrementándose. Los últimos en entrar han sido los más resistentes, que son los que eran paraísos fiscales, que es a donde estaba ubicada la mayor cantidad de riqueza. Entonces, todavía es temprano en el juego, digámoslo así, para poder hacer una métrica correcta de qué tanto ha sido eficaz. Lo que sí le cuento es que hay una serie de mecanismos de compañía de esta convención para ponerla a funcionar, y ahorita vamos a hablar de ellos. El otro aspecto es precisamente el alcance, porque la mayor parte de los convenios bilaterales tienen como fin controlar los impuestos directos únicamente. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre los patrimonios. En Costa Rica no tenemos impuestos sobre el patrimonio, lo tuvimos en algún momento, pero básicamente en muchas jurisdicciones existe el concepto del impuesto al patrimonio. Entonces solamente esos dos impuestos son los que tienen alcance los acuerdos bilaterales. En el acuerdo multilateral se amplía de manera importante el alcance a otros impuestos, como lo veremos más adelante. Y por otra parte, la característica de flexibilidad permite a los países adherentes a la convención ir entrando por etapas. Costa Rica, de hecho, hizo algunas reservas en materia de la convención, que ahora las vamos a tocar, reservas que permiten que un país que todavía no está 100% listo para cumplir con los derechos y las obligaciones que le incorpora el ser miembro de una convención, le permitan entrar aún en una etapa temprana y armar su propio mapa de camino respecto de la legislación local que acompañará la convención. Y por último está el efecto de uniformidad generalizado, cuya homologación está a cargo de un órgano competente de carácter técnico internacional, que es la OCDE. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene en Costa Rica? Bueno, que no solamente aplica ahora sobre el impuesto sobre la renta, aplica sobre el impuesto sobre la renta, el de ganancias de capital, el impuesto de patrimonio neto, que Costa Rica no tiene, pero que los países que tienen pueden venir a efectuar efectos cobratorios en Costa Rica. Un aspecto tremendamente novedoso, que es que todos los convenios bilaterales hablaban de impuestos en materia de los que controlaban los equivalentes a nuestro Ministerio de Hacienda o nuestra Dirección General de Tributación, pero ninguno habilitaba a revisar los temas de seguridad social. Y siendo que la seguridad social es lo que se conoce en términos técnicos, una contribución parafiscal, siendo esto algo similar o asimilable a un impuesto, básicamente las cuotas de la seguridad social vienen a ser un adicional muy importante para efectos de que instituciones como las homólogas a la Caja Costarricense de Seguro Social también puedan llevar a cabo procedimientos de fiscalización. Quiere decir que no es solamente la tributación local, sino la tributación nacional, sino también la tributación de las cargas sociales, ¿verdad? Visto que se amplía el ámbito de aplicación a lo que se refiere a las categorías de seguridad social. A otros impuestos, excepto los aranceles. ¿Y por qué no los aranceles? Porque los aranceles tienen un acuerdo propio, que está bajo el marco de la Organización Mundial de Aduanas. Sí existe la aplicación para los impuestos sobre la propiedad, sobre las herencias, en los casos que exista. Costa Rica no tiene en un sentido estricto un impuesto de herencias, aunque hay una serie de impuestos como consecuencia de la causa de muerte. Los impuestos indirectos, que no están en ningún otro convenio, están incluidos en la convención, y los impuestos específicos. En los impuestos que aplica Costa Rica concretamente es en renta, contribuciones a la seguridad social, impuesto de bienes inmuebles, impuesto de valor agregado, que sabemos que no se llama así, que se ha querido ya por tercera vez, por cuarta vez en esta, transformar en un impuesto de valor agregado, cuando lo que tenemos es un impuesto general sobre las ventas, y ya el gobierno de la República ha presentado hace 3 semanas al Congreso una iniciativa para transformar el impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado con una base amplia, aplicable a todos los servicios que en este momento no están sujetos al impuesto de ventas. Y los impuestos de vehículos, barcos y aviones. En la primera parte
de los pilares fundamentales de la Convención es información. Nuevamente porque la información es la fuente del poder para ejercitar las labores necesarias con el propósito de llevar a cabo un adecuado control de las conductas tributarias de los contribuyentes de todos los países miembros de la Convención. Las partes intercambiarán cualquier información, cualquiera, ya no solo la bancaria, ese es otro matiz importante, cualquier indicio que pueda dar pie a considerarse como previsiblemente relevante a los efectos de la administración en aplicación de las leyes concretas de los impuestos locales que han sido pactados en el marco de la Convención. Permite una cosa que era impensable, insoñable y que no deja de dormir ahora a muchos que dormían muy tranquilos, que es la posibilidad de que la administración tributaria costarricense, por ejemplo, le pida a la administración tributaria de otro país conveniente que lleve a cabo simultáneamente con sus auditores una auditoría de contraparte. Costa Rica es, por ejemplo, el país exportador de piña y tiene en Holanda un comprador de toda la producción de aquel comerciante costarricense que le exporta la piña. Bueno, resulta que uno de los problemas que tiene la Fiscalía Internacional y que tiene precisamente el control fiscal es que muchas veces nuestra piña sale a $5 del puerto de Limón y mágicamente aparece en Rotterdam con un valor de $25. La misma piña, nada más que un poquito más madura. Sin que necesariamente esto obedezca a un valor añadido económico, simplemente a una deslocalización de las utilidades, es decir, a una manipulación, muchas veces más allá de lo que permiten las reglas, de la valoración fiscal de la transacción de venta, porque en Costa Rica, si yo declaro que vale 5, pues mis ventas van a ser declaradas por el valor de 5 y por tanto tributaré conforme lo que dé de utilidad si el valor que le atribuía a esa venta es de 5. Pero ¿qué pasa si el valor de esa venta hubiera sido por 25, que es lo que está entrando en Holanda? Pues básicamente que mis utilidades en Costa Rica serían superiores y el impuesto local costarricense por la exportación de dicha piña sería 5 veces mayor, ¿verdad? En un ceteris paribus muy general. Siendo este el fenómeno, digamos, primario que pretende atacar la Convención, resulta que tiene que haber un motivo económico válido que explique cómo algo que sale de Puerto de Limón a $5 termina apareciendo en Puerto Rotterdam de destino a 25 sin que haya transformación alguna. Y sin que se puedan explicar los $20 de diferencia en el seguro y en el flete. Porque probablemente entre seguro y flete llega a 50 centavos de dólar la diferencia, o mucho $1. Entonces, ¿a dónde se quedaron el resto de los 20 o $19 que hay de diferencia entre un punto y otro? Bueno, lo sabremos cuando levantemos el telón y veamos a dónde fue que estuvo la transacción oculta. Si no tuviéramos convención, si no tuviéramos convenios, básicamente nunca lo sabríamos. Además, el contribuyente holandés, piensen ustedes que va a asumir el gasto por un valor de 25, que no necesariamente es el valor por el que declaré el ingreso en Costa Rica. Entonces, estos 20 no solo no tributan en Costa Rica, sino que afectan también a Holanda, porque estoy haciéndome una deducción fiscal de 25 cuando en realidad lo que está pagando en Costa Rica aquello es únicamente 5. Y los otros 20 están quedando en el mar, literalmente en el mar. ¿Cómo hacen esto? Bueno, lo hacen de muchas formas, pero básicamente el problema más importante para poder llegar y establecer responsabilidad sobre esa deslocalización de utilidades es precisamente poder detectar la conducta, poder llevar a cabo un requerimiento a la autoridad tributaria holandesa para que pruebe de dónde viene la mercancía. ¿Viene de Puerto de Limón? Sí. ¿Viene de la compañía ABC SA, que fue la exportadora costarricense? No.
viene de una compañía en Gran Caimán que vendió a 25 a la compañía holandesa. Es decir, despacito. La compañía de Gran Caimán le compró a Costa Rica $5. Le revendió a Holanda a 25. Pero en Gran Caimán, esa utilidad, por ley propia, por ley interna de Gran Caimán, no tributa. Entonces, normalmente lo que ocurre es que el exportador o el importador, o ambos, porque a veces son el mismo, ¿verdad?, es también el dueño de la intermediaria de Gran Caimán. Entonces, por supuesto que lo que hizo fue decir, me tomo una deducción mayor en Holanda, tengo un menor ingreso en Costa Rica y me guardo unas utilidades que no pagaron impuestos en ningún lado. Eso no se podía detectar si no se podían hacer auditorías de carácter simultáneo, según las cuales el acuerdo entre dos o más partes van a ser testeados por las administraciones tributarias con un concepto de simultaneidad. Este examen simultáneo permite evitar el trastoque documental que se puede dar para hacer en apariencia una transacción que en esencia nunca ocurrió. Nunca hubo una transmisión de riesgos y beneficios hacia la empresa de Gran Caimán, lo que hubo fue un intercambio de papeles y la empresa de Gran Caimán además es bien probable que solo exista de acuerdo con el registro público, pero no tenga ni siquiera un empleado que sea el que gestione la labor de compra en Costa Rica y la labor de venta en Holanda. Con lo cual estamos ante una de las conductas más típicas de evasión fiscal internacional. Cosa que solamente si tengo acceso a la información de las dos puntas de la transacción, me doy cuenta que alguien en el medio se comió el pastel. Y eso es precisamente lo que está provocando la convención. A través de estos mecanismos simultáneos de comprobación, detectar que en Holanda alguien se está deduciendo 25 cuando a Costa Rica el vendedor le llegaron solo 5, es algo que no se podía lograr si no tenemos un mecanismo de auditoría simultánea. El otro es todavía más pesado. El otro es tan pesado como que cualquiera de los miembros de la convención puede irse al otro país. No tiene que pedirle cooperación a las autoridades tributarias del otro país. Es decir, en el caso del ejemplo, Costa Rica, en lo que es el concepto de auditoría simultánea, le pide al fisco holandés que lleve a cabo una auditoría simultánea. Pero esto va a depender mucho de los recursos, del tiempo, de la planificación que tenga el fisco holandés respecto de sus mejores intereses. La segunda facultad es todavía más grave, porque le permite a Costa Rica, a los auditores fiscales costarricenses, irse a Holanda, hacer la fiscalización de la empresa holandesa, traerse la prueba, traslado de documentos, ¿se acuerdan? Traerse la prueba, que la prueba sea válida en Costa Rica y que sirva para sentenciar al contribuyente a las consecuencias legales que están previstas en el caso costarricense en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta actuación de autoridades de un país en otro país era ilegal antes de la convención, porque no era competente el embestido de autoridad en Costa Rica para llevar a cabo actos de determinación en otro país. Simplemente era funcionario costarricense, pero no era funcionario mundial. Esto le da una suerte de pasaporte blanco a los auditores fiscales de los 87 países que han depositado hasta hoy la convención para que puedan simultáneamente o de manera autónoma ir a las otras jurisdicciones y empezar a hacer las gestiones de fiscalización como si estuvieran en sus propios patios, como si estuvieran en sus propios países. Además, se crea, y aquí empiezan las respuestas a la pregunta de la instrumentalización que hacía la compañera, se crea algo que nunca se había ni siquiera previsto dentro de lo que es el orden de la fiscalidad internacional. Un equipo elite, un tipo SWAT tributario de especialistas en materia de fraude internacional tributario,
de diversas nacionalidades, los mejores del mundo, bajo un programa que se llama Auditores Sin Fronteras. Ese programa de Auditores Sin Fronteras hace que aún a los no miembros de la convención, por un dictado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estos señores vienen con autoridad a cualquier país del mundo, sea este miembro o no de la convención. Y por tanto, esto hace que los que no han depositado la convención, los que no son miembros de la convención, no se puedan beneficiar de la información que podrían obtener de depositar la convención, pero sí podrían estar siendo presionados por esta fuerza internacional, como los de las Naciones Unidas, digamos, pero en términos OCDE son los Auditores Sin Fronteras, que comparten a la vez las experiencias con los auditores locales de cada país. De manera que sirven no solo para detectar conductas, sino para entrenar auditores locales en lo que se llaman las mejores prácticas de búsqueda, de detección y de prueba de los procesos de auditoría que permitan inculpar a un contribuyente por elusión o por evasión fiscal. Lo otro que es novedoso en el ámbito de la convención es la posibilidad de ejercer los derechos cobratorios. Ya les había anticipado que la convención permite que a través de este instrumento legal se le pida al otro país a donde están en apariencia o por lo menos detectables bienes del contribuyente, que ejerza labores de embargo, liquidación y cobro de los impuestos que se le debe al otro país miembro de la convención. Con lo cual ya no puedo ocultar la riqueza en un país miembro de la convención, y cada vez son más los países miembros de la convención, con lo cual se van quedando cada vez menos países como elegibles para guardar el tesoro de los piratas. Aquí hay una pregunta. Es con respecto a esto. Como todos sabemos, cada vez que se implementa una ley o algo, eso se vuelve más complejo para tratar de evadir eso. Entonces, ¿hay alguna disposición de la convención que pretenda, no sé, digamos, por ejemplo, que si una persona acá en una empresa está generando ingresos, pero en otro lado esos ingresos están yendo a una compañía que si no vienen de él, son de familiares cercanos a la empresa, se puede realizar una investigación sobre eso, sobre por qué eso está yendo a familiares de él, si realmente también está ayudando a la evasión? Así es. De hecho, no es solamente a través de la convención, sino a través de otro programa que está liderado también por la OCDE. La OCDE, para que nos entendamos en términos muy prácticos, es el brazo armado de la OMC. ¿Okay? La OMC organiza el comercio internacional, dicta reglas de fair play, dicta reglas de comercio justo, y básicamente se pueden cumplir o no se pueden cumplir, y ya habrán las sanciones. Vean el problema de los aguacates, todavía no nos hemos puesto de acuerdo si van o no a la OMC, ya nos van a acusar en la OMC, no sé qué sanción nos van a poner, el tema de los aguacates con México. Pero mire usted que la pregunta suya vino a ser resuelta por compañías multinacionales siendo una que tiene oficina aquí y otra en Managua, o sea, eso es tan multinacional esa como una transnacional, ¿verdad? Para trasladar utilidades de esta jurisdicción a otra jurisdicción que tenga un mejor, entre comillas, trato fiscal. Ese mejor trato fiscal puede ser una menor tarifa del impuesto o simplemente que no tribute aquella renta en aquel país. Y a través del mecanismo que ustedes escucharon en la charla de la colega de KPMG del tema de precios de transferencia, básicamente 5 de las 15 acciones BEPS se refieren a control de precios de transferencia. Y para poder activar precios de transferencia se tienen que dar dos cosas, como ya ustedes ya lo deben de saber de memoria porque ya se los dijeron, pero yo se los refresco por aquello, pues se andaban en el baño cuando lo explicaron. Uno, partes relacionadas. Tiene que darse una transacción entre partes relacionadas. Y dos, tiene que haber transacción. O sea, el hecho mismo de que haya una parte relacionada no es per se
un activador de precio de transferencia. Pero si entre partes relacionadas sí existen transacciones, como la que usted está proponiendo, entonces esto es susceptible de ser testeado a través de las técnicas de precios de transferencia. 5 de las 15 acciones BEPS son tendentes a reforzar el tema de precios de transferencia. ¿Qué ocurre? Que el concepto de vinculación incluye a familiares, en el caso costarricense, hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, esto es hasta primos hermanos y hasta la suegra. Imagínense ustedes. Ustedes están muy jóvenes para sufrir de ese síndrome, pero les puedo decir que les tocará tarde o temprano sufrir el síndrome de la suegra. Todos los que hemos pasado por ahí hemos quedado así, jodidos. Bien, en realidad el concepto de precios de transferencia es uno de los mecanismos que está articulado en las 15 acciones BEPS precisamente para evitar ese traslado artificial a otras personas en apariencia, pero que en realidad conforman el mismo grupo de interés económico. Ese grupo de interés económico que es el traslado a nombre de un tercero en apariencia, pero que en realidad quien controla todo es un mismo grupo familiar, un mismo grupo económico, un mismo grupo que tiene intereses comunes de tratar de buscar cómo no pagar los impuestos. En relación con las respuestas que tienen el deber los miembros de la convención para las solicitudes expresas hechas por algún otro miembro de la convención en relación con información, si se cumple con la solicitud, el Estado requerido informará al requiriente de dicha decisión y la razón de la misma, tan pronto como sea posible. Si con respecto a una solicitud de información el requiriente ha especificado la forma en que desea que se le entregue esta información, el Estado requerido deberá procurar, no está obligado, deberá procurar entregarla de esa manera. Nada de lo dispuesto en esta convención, además, contraviene lo que tengan los Estados de manera bilateral acordado. Eso quiere decir, si el convenio bilateral de intercambio de información es más extensivo que la convención, aplica lo que le corresponda en el acuerdo bilateral. Si la convención es más amplia, que lo va a hacer en la mayor parte de los casos, entonces aplica la convención. En otras palabras, y dicho muy sencillamente, va a aplicar lo que más le convenga al interés fiscal. Va a aplicar lo que sea más interesante desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista de cobranza de impuestos adicionales, lo que sea más beneficioso para el Estado requiriente. En cuanto a la confidencialidad, este es un principio general que no siempre se cumple, y ahora vamos a ver un par de casos en Costa Rica donde no se cumplió. Hay muchos más, pero no se cumplió en 2 relativamente recientes de recordar. Pero en principio, toda información que tienen en sus manos las administraciones tributarias debe de ser tratado de manera confidencial. Ese secreto tributario debe aplicarse con mayor celo, inclusive cuando se trata de la aplicación de la convención. No puede filtrarse, no deben de haber tax leaks en relación con información relevante de contribuyentes que puedan estar menoscabando ya sea sus condiciones de riesgo reputacional o los aspectos mismos de conocimiento de secretos propios de carácter industrial o de propiedad intelectual. Ustedes recordarán que este principio de confidencialidad en Costa Rica ha sido vulnerado en múltiples ocasiones. Les voy a dar dos ejemplos. Un candidato a la presidencia de la República de Costa Rica que terminó retirándose de la carrera, cuyo nombre no voy a decir, apareció con problemas en tributación. ¿Y cómo se dio cuenta la prensa de eso? Por un tax leak, ¿verdad? O sea, hubo una filtración de información que contravino el principio de confidencialidad. También hubo otro, un exdirector de tributación que tuvo que renunciar precisamente porque se le detectó que le debía al Estado unos impuestos y que lo que estaba era esperando que se pasara una ley para eliminar los intereses
y las sanciones y poder gozar de lo que se llama una amnistía tributaria. Esto como llegó a manos de la prensa por otro tax leak. ¿Okay? Entonces, este tipo de situaciones no nos garantizan en la vida práctica que la confidencialidad sea tan hermética. Buenas. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos o qué métodos, aparte de, bueno, digamos que se descubre, como en esos leaks, ¿verdad?, que esta persona tiene una deuda? Aquí en Costa Rica no se va a la cárcel por deuda. Entonces, ¿cómo hace tributación para recaudar lo que realmente se debe, sea en una sentencia, sea que se descubrió todo, sí, que hubo todo la evasión? ¿Cómo hacen para realmente recaudar el dinero? Ok, bien importante lo que preguntas, porque es cierta la afirmación de que nadie va a la cárcel por deudas, tiene un asterisco, ¿verdad? Tiene un asterisco, y hay que ponerlo claro, el asterisco de las pensiones alimenticias, el que debe pensión alimenticia va para la cárcel indefectiblemente. Y en concreto respecto de la pregunta de impuestos, sí existe la figura penal tributaria. Eso quiere decir que no por la deuda tributaria, sino por la conducta de haber llevado a cabo actos que induzcan de manera idónea error a la administración tributaria, dice el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esa persona física o esa persona jurídica en cabeza de quien comisionó el delito en la persona jurídica irán a la cárcel entre 5 a 10 años. Esa es la pena de prisión. Ahora bien, el problema es un problema práctico. ¿Qué le interesa a tributación? ¿Meter más gente en el hacinamiento carcelario o cobrar? Bueno, sentido común, le interesa cobrar. Y es uno de los delitos que permite la resolución alternativa de conflictos. Entonces, solo tenemos 2 casos de personas que siguen en la cárcel por fraude fiscal. Sí hay, pero son 2. ¿Cuántos fraudes fiscales ha detectado tributación? Muchos. Y se ha equivocado muchas veces en la forma de documentar la prueba, porque recordemos que cuando se trata de quitarle la libertad a alguien, se tiene que probar sin duda alguna, ninguna duda, que aquello fue un delito. Si existe la más mínima posibilidad de duda, los jueces penales tienen que dejar libre a la persona, por el principio de inocencia, ¿verdad? Entonces, por armar mal los casos, tributación ha perdido muchas oportunidades de tener contribuyentes en la cárcel. Pero peor aún, o sea, en realidad su motivación no es meter a los contribuyentes en la cárcel, es recobrar el dinero. El problema es otro, el problema es que la construcción del delito penal en Costa Rica está mal hecha. Es un problema ya de técnica legislativa, porque resulta que si usted es un descarado contribuyente que va a evadir de manera frontal la norma, lo único que tiene que hacer, y no les estoy diciendo que lo hagan, lo único que tiene que hacer es declarar bien. Si usted dice toda la verdad en su declaración, presenta la declaración y le debe al Estado 10.000 millones de colones en impuestos, lo que es cierto es que eso, como usted no ocultó nada, no va a la cárcel. Tiene una deuda, pero por la deuda no va a la cárcel. Entonces se cumple lo que usted dice. Pero no en los casos que para no pagar haya ocultamiento. Entonces vemos una línea muy fina entre una cosa y la otra. Si alguien es tan descarado que dice, mire, aquí está toda mi verdad y nada más que la verdad, y de verdad es verdad, y le dice, ¿sabe qué? Pero no lo va a pagar. Entonces, tributación no tiene manera de meterlo a la cárcel. Ahora tiene manera, porque también esto ha avanzado, ahora tiene manera de hacer responsables solidarios, y ya son responsables solidarios, los representantes de las empresas, con el patrimonio personal, ya no solo con el patrimonio de la sociedad. Los miembros de junta directiva que hayan participado en la toma de decisiones, también con su patrimonio personal. Entonces cada vez se van cerrando más las puertas. Esto quiere decir nuevamente la percepción de riesgo subjetivo aumenta.
La gente no es que se porta mejor porque está haciéndose más buena persona, es que tiene cada vez más respeto a los medios más eficientes de lograr detectar estas conductas de carácter evasivo, ¿verdad? Sin embargo, el camino es largo, ¿verdad? O sea, venimos de una cultura desde que vinieron nuestros primeros padres, abuelos y tatarabuelos de España. Recuerden ustedes que los que vinieron fueron los que estaban en la cárcel. Tiraron en las 3 carabelas a los que estaban en la cárcel y a los que eran los peores en la cárcel. ¿Por qué? Porque nadie daba un 5 por la aventura de Cristóbal Colón. Todo el mundo decía que se mueran los que de por sí están costándonos darles de comer en las cárceles. Metamos esos entre las carabelas y aquí estamos nosotros, descendientes de todos ellos. O sea, es muy feo que le digan a uno que tiene parientes así medios delincuentes, pero todos nosotros tenemos entre el delincuente español y el indio avivado una mezcla peligrosa, que es el crisol de América Latina, que es una belleza de cultura, pero al final del día tengamos cuidado porque esto tiene una raíz histórica importante. Entonces esto no cambia tan rápidamente. Las leyes no cambian conductas, la educación sí, ¿verdad? Entonces, cuando nos eduquemos para tributar y cuando nos eduquemos para gastar bien, ¿verdad? Porque el problema de la tributación no es solo si cobra o no cobra, es cómo gasta. Porque usted puede ganar mucho en economía personal, usted puede tener un ingreso muy alto, pero si no sabe gastar, ningún ingreso le va a ser suficiente. Y eso es lo que le pasa al Estado costarricense. Sin embargo, no fue de lo que venimos a hablar hoy, pero es conducente a su pregunta. ¿Qué reservas hizo Costa Rica? Costa Rica hizo principalmente 3 reservas. La recuperación de cualquier deuda tributaria de una multa administrativa para todos los impuestos no aplica para efectos de las multas, para efectos de la convención. Los créditos tributarios surgidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, por un principio que tiene la Constitución Política de Costa Rica, que es el principio de no retroactividad de las normas que se emitan con posterioridad, básicamente obedeciendo el principio constitucional, Costa Rica dijo, para todas las deudas anteriores la convención no aplica. Y por último, en cuanto al traslado de ciertos documentos para otros impuestos distintos a los que sí pactó Costa Rica, no va a haber traslado de documentos. Las posibilidades de asistencia contempladas en la convención no restringen las de otros instrumentos que ya hayan aparecido o hayan existido con condición previa al depósito de la convención, como lo son los convenios bilaterales y los convenios multilaterales centroamericanos, por ejemplo, o los convenios para evitar doble tributación internacional, que Costa Rica solamente tiene 3. De los 3, solamente uno está en vigencia, que es el de Costa Rica-España. Tenemos uno medio vigente, que es el de Costa Rica-México, porque ya está aprobado en México, pero todavía no lo aprobamos aquí. Y otro que está durmiendo el sueño de los justos en Alemania y en Costa Rica, porque ninguno de los 2 congresos le han dado todavía curso. ¿Qué cosas deberíamos de sacar como conclusiones prácticas de esto? Miren ustedes que para un viernes de esta hora, yo de verdad que les felicito y me dan muchísima esperanza a ustedes. Me dan esperanza que estamos en buenas manos, de que de verdad hay gente comprometida y están como si estuvieran pegados a la silla. Yo pregunté, inclusive, si había cóctel al final, y no porque me guste tomar, sino porque dije, bueno, esa es la manera de tenerlos sentados. Cuando me dijeron que no, yo honestamente dije, aquí no me va a quedar nadie. Y les quiero agradecer porque de verdad han sido tremendamente generosos. Ahora vamos a hacer el sprint final juntos. Y son plantearnos 3 preguntas básicas. ¿Qué trascendencia tiene todo esto desde el punto de vista de la carrera que hemos escogido nosotros en el ámbito de la administración? Bueno, resulta que como administradores somos depositarios de confianza. Esa es la primera cosa que debemos de recordar. A pesar de que todavía nuestras instituciones educativas no nos forman con un espíritu emprendedor, sino más bien para ser funcionarios en empresas, yo les reto, y les reto de corazón, a que pierdan el miedo. Pierdan el miedo a ser soñadores.
Pierdan el miedo a ser emprendedores. Un emprendedor tiene que estar absolutamente loco para poder serlo, pero no importa. Ese es el requisito. Si te dicen que estás loco, vas por buen camino. Si te comportas como todos los demás, vas a llegar donde lleguen todos los demás. Y esto nunca te va a diferenciar. Desde el punto de vista de lo que ustedes están haciendo hoy, se ponen a ver ustedes a sus pares, muchachas y muchachos de edades similares a ustedes, incluso en la misma carrera. Incluso los que vinieron de Guanacaste, los que vinieron de la zona norte, los que vinieron de Turrialba. Además les toca a algunos hasta irse de vuelta. El esfuerzo que ustedes están haciendo es un esfuerzo significativo y yo de verdad que se los felicito. Porque además están preparándose para una vida que es compleja, pero no necesariamente imposible. Todo lo que tenemos, como decía Gustavo antes de mi ponencia, es que sobreponernos a la condición adversa y ver en ella una gran oportunidad. Y yo creo que ante la complejidad de lo que hemos podido compartir en esta tarde, lo que es evidente es que se necesita un cambio de mentalidad a nivel empresarial. Y ese cambio de mentalidad a nivel empresarial no lo va a provocar la generación anterior. No lo va a provocar la generación anterior porque básicamente viene acostumbrada a hacer un poco más de lo mismo. Lo vamos a ir cambiando, y me incluyo dentro de los jóvenes porque pienso como joven por lo menos. Ya me queda, es lo único que me queda. De mi juventud lo único que me queda es cada vez más ímpetu para trabajar fuerte, para retarme cada día, para dedicarle tiempo a estar con jóvenes, y esto me rejuvenece. O sea, es la pócima de la vida eterna, la pócima de la eterna juventud está estar con jóvenes. Si me meto en un lugar de viejitos, probablemente estaría tan viejo como soy. Pero la verdad es que no, la verdad es que nosotros además en nuestra empresa somos muy abiertos a recibir gente con mentalidad nueva. De hecho, tenemos uno de sus compañeros organizadores que fue el que tuvo la gentileza de invitarme a participar hoy. Y la verdad es que también les quiero retar a que no se queden esperando a estar listos para empezar. Empiecen. ¿Cuándo voy a estar listo para tomar el reto de ser empresario? Cuando tome la decisión de serlo. ¿Cuándo voy a estar listo para ser profesional? Cuando termine la carrera. Cuando empiece a conducirme como un profesional. Y esto puede ser ya. Yo les invito a pensar que ya es el mejor momento. Para los que ya lo están haciendo, saben de qué estoy hablando. Para quienes todavía no se han planteado el reto, les quiero invitar, incluso les quiero invitar porque estamos recibiendo solicitudes de empleo nosotros. Estamos necesitando talento, pero talento no de cualquier tipo, no solamente talento académico, sino talento comprometido. Y ustedes están dando muestras de eso, de verdadero compromiso, de compromiso con ustedes mismos. La verdad es que no están comprometidos con más nadie que con ustedes mismos. Y no es malo pensar de manera egoísta. Es correcto hacerlo, porque yo solo puedo dar lo que tengo. No puedo llegar y decir voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo. No puedo decir voy a empezar a hacer algo por la sociedad si no hago algo por mí mismo. Entonces, no es incorrecto pensar en mí mismo. Lo que es incorrecto es pensar en mí mismo y no hacer nada en consecuencia. Entonces, les invito y les reto a que pensemos que las preguntas que esto nos plantea tienen que ver con cuál es la decisión de estilo de vida respecto de la carrera que hemos escogido. Porque no escogimos una disciplina del conocimiento únicamente. Cambiemos ese paradigma porque escogimos realmente un estilo de vida. Y es un estilo de vida que va a implicar sacrificio. Pero el sacrificio no es un acto de martirio, es una manera de subir la montaña. Es la manera exitosa de subir la montaña. Es la manera donde me entrego plenamente, es ese sacrificio. Entregarme plenamente, sin límite. No hacer simplemente lo que me sobra en el tiempo, sino hacer una milla más que eso. Y cuando la hago, me puedo retar a la siguiente.
Vean ustedes que hoy tenemos un panorama lleno de retos. Si quisiéramos sacar conclusiones hoy, podríamos decir que ahí a donde ustedes trabajen o vayan a trabajar, esto que están oyendo hoy les va a impactar directa o indirectamente. Si ustedes van a estar en el sector gubernamental, les va a aplicar directamente como administradores públicos. Si van a estar como emprendedores o como consultores de negocios, les va a afectar directamente en las tomas de decisiones cotidianas de sus negocios, de las empresas para las cuales ustedes vayan a trabajar o las que vayan a formar. No tengamos miedo. El miedo hace que nosotros perdamos movilidad. Y hablar de crisis es hablar de oportunidad. Y cuando, en el caso del accidente de PriceSmart, la pregunta natural que uno se hace es ¿por qué aquella persona no salió corriendo? Es que el pánico lo inmoviliza a uno. Entonces, cuando les hablen de crisis, vean siempre ese lado de oportunidad. Porque de otra manera nos quedamos fríos, no nos movemos, y entonces quien gana es el que promociona la crisis. Porque miren ustedes que hay un gran negocio en promocionar crisis cuando lo que tengo es gente que cuando recibe el mensaje no ve un reto, sino ve una amenaza que le genera pánico. Si yo quiero ganar una carrera, le genero pánico a todos los corredores y les digo que allá lo que hay es un abismo. Pero que yo estoy tan loco que me voy a ir por el abismo. Pocos se van a atrever a seguirme. Van a decir, es este loco que se vaya solo en el abismo, ¿verdad? Habrá algunos que sí, que van a decir, a mí no me convence que esté tan loco. Parece, pero no está tan loco. Bueno, vean ustedes que en las organizaciones, ya sea estudiantiles, gubernamentales, empresariales en las que estamos, todo esto tiene un principio de trascendencia. Y todo lo que hacemos, y también lo que dejamos de hacer, tiene un principio de trascendencia. En el momento que ustedes sientan que lo que hacen o dejan de hacer no es trascendente, busquen qué hacer. Están en el lugar equivocado. Están en el lugar, en el momento o en la actitud o la combinación de todas las anteriores incorrectos. Porque necesitan tener un sentido de trascendencia en todo aquello que hagan o dejen de hacer. Costa Rica tiene muchos retos y esos retos solamente los vemos con alegría, con entusiasmo, con positivismo, porque existen personas que están realmente comprometidas con ustedes. Yo les quiero agradecer, primero, felicitar, segundo, y desear un segundo día de congreso maravilloso, excitante, motivador, porque mañana sí tienen fiesta, además. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Queremos darle un agradecimiento muy especial a don Carlos por el tiempo brindado y por todo el conocimiento que nos aportó durante su conferencia. Y queremos invitarlo, cuando le quiten la diadema, al escenario para hacerle la entrega del reconocimiento por su colaboración en el primer Congreso de Estudiantes de Negocios 2015. Reconocimiento entregado por mi compañero Víctor Barquero. Un aplauso, por favor. Ahí para la foto allá. Muchísimas gracias y parabienes. Buenas noches. Aprovechar que don Carlos está acá para que se encargue y al rato se gana un brownie también. No tengo Las número. personas que participaron en redes. Y para, entonces, díganos un número del 1 al 35. 22. 22. Vamos a ver. David Salazar. Se quedó en la casa. Bueno, bravo. ¿Uno más? 32. Asís. Excelente. Una camisa. Una camisa. Una camisa. ¿De camisa? Una camisa. ¿De brownie? Una camisa. Una camisa de brownie. Una camisa de emoción. Bueno, Ok. sí, tenemos camisas de la Asociación de Estudiantes. Ok, entonces Otro. ganaste una camisa. Otro número. ¿Qué ganó Marco? Ok, ganaste los brownies.
Y el último número para 7. 7. Este es un usuario de Twitter, aparece como Luis Emilio. ¿Estará hoy acá? Estará no, lo que más de uno va a decir que es. Y otro. 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 9. Bridget Muñoz, no sé si está acá. Nadie quiere la camisa. Es eso, Bueno. querían los brownies. 13. 13. Yo creo que ya tiene camisa ya. Ya. Sí, no sirve. Último, Carlos. Ya sí, el último. Va, 17. Ya ven por qué no juego lotería, el trabajo. Melissa Rojas. Perfecto, eres la última ganadora de la camisa. Por hoy. Por hoy. La entrega de los premios la vamos a hacer mañana. Recuerden lo que ganaron. No nos digan que ganaron otra cosa porque lo tenemos apuntado. Entonces, creo que por hoy estamos listos. Queremos darle otro agradecimiento a don Carlos Camacho por su tiempo el día de hoy, así como a todos los conferencistas y a todos ustedes por formar parte del primer día del el Congreso Estudiantes de Negocios 2015. Agradecemos nuevamente al comité organizador del evento y a todos los patrocinadores que hicieron posibles este evento. Buenas noches. Nos vemos mañana. Nada más para adelantarles, les recuerdo que mañana van a tener su entrada en mano para hacer su registro lo más efectivo posible y que no tengan que madrugar tanto el sábado, ¿no? Y para la actividad de la noche, les recuerdo que el cóctel está programado para las 7 de la noche. Posteriormente viene una serie de actividades culturales muy, muy geniales. Entonces esperemos que... ¿Por qué se ríen? Sí, dije culturales. Entonces, por favor que tengan su entrada, los esperamos mañana y que disfruten nuevamente del segundo día del Congreso. Último aviso nada más a las personas de sede, si son tan amables de esperarse un momento, mis compañeros van a hablar un momento con ustedes.